les saludo en el nombre del Señor y qué bueno volver a verlos el día de hoy. Gracias. Así puestos de pie vamos a leer la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Son pocos versículos y dice así: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oramos. Padre Celestial, venimos en el nombre de Jesús para pedirte, como siempre, Señor, que a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones pueda iluminarnos para entender esta parte de la revelación de las Escrituras, Señor, para edificación personal y para edificación de tu pueblo el día de hoy. Padre, ayúdanos a entender lo que significa la comunión, el compañerismo y la perseverancia, Señor, de los creyentes. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. El versículo clave de estos tres versículos es el 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y este es el sexto sermón de la serie de la vida cristiana, y respondiendo a la pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Y agarramos este pasaje para respondernos una vez más lo que significa ser un cristiano. De acuerdo a este pasaje, vemos que los creyentes son firmes en su creencia en el Señor Jesucristo, estimulando al amor cristiano, porque un verdadero creyente no abandona la fe. El verdadero creyente permanece y apoya a otros y no abandona su fe. Esto es lo que vemos en estos versículos. Estos versículos se encuentran en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, y exalta la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es un libro, decimos, cristológico, porque habla del Señor Jesucristo. Enfatizan las doctrinas de su encarnación, de su muerte sustitutoria y también del sacerdocio del Señor Jesucristo, y también hace una relación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, y además interpreta el Antiguo Testamento para que se pueda entender en el Nuevo Testamento. No se sabe mucho la ocasión específica donde fue escrita esta carta, ni se sabe quién es el autor. Aproximadamente esta carta fue escrita por el 68-69 después del Señor Jesucristo, pero el hecho de que no se sepa el autor y exactamente no se sepa los destinatarios quiénes son, aunque sabemos que son judíos, no le afecta al contenido de la carta, no le afecta a lo que dice la carta. Probablemente los destinatarios hayan sido de trasfondo judío, así como lo hemos dicho, pero el tema principal del libro es que presenta al Mesías como rey y como el sacerdote en el plan de salvación de Dios. Y además el libro es un llamado a la perseverancia en la fe, de manera que los creyentes participan plenamente del rey y sacerdote en el Señor Jesucristo. Y saben, este libro está llamando a la perseverancia de los creyentes. Y esta es una epístola además que está organizada en 5 pasajes de advertencia. Si usted analiza bien el libro, cuando tenga tiempo, usted lo puede hacer. Hebreos habla acerca de 5 pasajes de advertencia. Y este tema que vamos a tocar hoy se encuentra en el 4º pasaje de advertencia en relación a la perseverancia. Y el autor está animando a la perseverancia y da ejemplos de hombres que han perseverado en la fe en el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 40. Y habla acerca de que el que persevera hasta el fin, el que persevera es el que muestra que es un verdadero hijo de Dios. Y este pasaje, como decía, se encuentra en el 4º pasaje de advertencia en el libro de Hebreos. Entonces, hablando de todo esto, cuando leemos otra vez, dice: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Está refiriéndose, hablando a los hermanos creyentes de trasfondo judío, y les está diciendo a ellos que es importante que se mantengan firmes. ¿Por qué? Porque ellos habían salido del contexto judío hacia el cristianismo.
Muchos de ellos habían pasado una transición de la religión judía al cristianismo. Pero está visto que algunos volvían atrás, volvían de donde habían venido. Dice, mantengámonos firmes, dice, en nuestra fe, porque Dios, el que prometió, es fiel. Y eso es lo que está diciendo este pasaje, que los creyentes debieran mantenerse fiel, porque las promesas que Dios ha hecho a través de la muerte del Señor Jesucristo es que provienen de un Dios fiel. Los creyentes deben estar firmes en cuanto a su creencia de que el sacrificio del Señor Jesucristo es eficaz para quitar sus pecados, y esto está basado en la fidelidad de Dios. El creyente no duda o no debe dudar que el Señor Jesucristo murió una vez por todos los pecados, pues se fundamenta en la fidelidad de Dios. Y esto quiere decir mantengámonos firmes sin fluctuar. Y que el versículo 19 hace un énfasis, habla acerca del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, y justamente por esto, en base a esto, es que les pide que se mantengan firmes y sin fluctuar. Entonces, los creyentes que eran de trasfondo judío, parece que estaban dudando del sacrificio del Señor Jesucristo, de su fe, y se estaban volviendo atrás otra vez hacia el judaísmo. Y aquí les exhorta, les dice que el sacrificio de Cristo es eficaz y que Dios que lo ha prometido es fiel, y por tanto no deberían de volverse atrás. Y esto quiere decir que los creyentes deben mantenerse y sin fluctuar si realmente han sido transformados por el Señor Jesucristo. Es una exhortación a la perseverancia, y les está diciendo, si realmente ustedes han sido transformados por el Señor Jesucristo, en otras palabras está diciendo, ustedes van a permanecer en la fe, no se van a volver atrás. Si su decisión ha sido causada por la elección del Señor Jesucristo, y usted ha sido cambiado, y usted es un creyente transformado por el Señor, usted no se va a volver atrás por el trasfondo que tiene. Y en este caso está diciendo, no se va a volver atrás al trasfondo judío que usted tenía. Es lo que está diciendo. Manténgase firme en la profesión de nuestra esperanza. Y esto quiere decir que la fe que profesamos, la profesión de nuestra esperanza era la fe de los destinatarios, que era la fe en Cristo. Y porque había la amenaza del trasfondo que ellos tenían de la religión judía. Se refiere además a nuestro conjunto de creencias que tenemos como creyentes, que involucran primeramente al Evangelio, o sea, las buenas nuevas que nosotros hemos creído. Y esta es nuestra esperanza, la vida eterna. Y también de la venida del Señor Jesucristo. Por eso manténgase firme sin fluctuar, dice, en la profesión de nuestra esperanza. Manténgase firme en lo que ha creído. No vuelva atrás, no mire atrás. Y se aplica también para nosotros el día de hoy. No sé de qué trasfondo usted ha venido al conocimiento del Señor Jesucristo. No sé de qué trasfondo usted ha llegado a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero aquí no es el apóstol Pablo, pero la persona que escribe está diciendo que hay esa tendencia a volverse atrás al anterior trasfondo que tenías. Pero aquí está exhortando y está diciendo que manténgase firmes en la profesión. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y cuando la persona de verdad ha sido transformada por el Señor, de verdad va a permanecer en la fe cristiana. Eso es todo lo que está diciendo. Entonces, en otras palabras, está exhortando a no volver atrás a las creencias viejas. El que de verdad ha creído en el Señor Jesús y ha sido transformado por el Señor Jesús, va a perseverar en la fe. Se va a ver su fe en Cristo a través de su perseverancia en la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es fiel, dice el que prometió. O sea, vamos a mantenernos firmes en nuestra fe debido a la fidelidad de Dios. Porque el que promete no fluctúa, y ese es el Señor Jesucristo, ese es Dios. Porque el creyente también no va a fluctuar si su decisión es verdadera. No importa cuál sea su trasfondo, no se ha de volver atrás. La venida del Señor Jesucristo es real y ha venido a hacer su rol de sacerdote y de rey, y eso no va a cambiar. Y eso no depende de si creas o no creas. El asunto es que si de verdad has sido transformado por el Señor, vas a perseverar en la fe. Y esto responde a la pregunta, ¿qué significa ser un cristiano? Significa estar firme en la fe.
El creyente permanece firme en su fe basado en la fidelidad de Dios. Mantenernos firme en nuestra fe porque Dios es el que prometió, es fiel. Los creyentes deben ser firmes en cuanto a su creencia de que el sacrificio del Señor Jesucristo es eficaz para quitar sus pecados basados en la fidelidad de Dios. El creyente no duda que el Señor Jesucristo murió una vez por todos los pecados, pues se fundamenta en la fidelidad de Dios. Esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Le está diciendo: el verdadero creyente no fluctúa en su fe, el verdadero creyente permanece, el verdadero creyente está firme en su fe porque Dios es fiel y su creencia es verdadera. Y el versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué significa ser un creyente? Es considerarnos unos a otros. Los creyentes apoyan a otros creyentes para que demuestren su amor cristiano haciendo buenas obras. O sea, considerando a los creyentes, a otros creyentes, para estimularlos al amor y a las buenas obras. El verdadero creyente no solamente permanece firme y a través de su firmeza se ve que es un verdadero creyente, de su perseverancia se ve que es un verdadero creyente, sino que a la vez de ser permanente en su fe, también es aquel que considera a los otros y les estimula a amar, a practicar el amor cristiano y las buenas obras. Dice: considerando a los otros creyentes para estimularnos al amor y a las buenas obras, es necesario estimular a otros creyentes a practicar el amor cristiano, como resultado de esto, a las buenas obras. Los cristianos ayudan a los otros cristianos a practicar el amor cristiano haciendo las buenas obras. Y dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En lugar de abandonar la fe y volver a la fe judía, los creyentes debieran considerarse unos a otros y estimularse unos a otros a practicar el amor cristiano y hacer las buenas obras. Esto es lo que estaba diciendo el autor de Hebreos. El creyente verdadero se ve, se conoce porque persevera en la fe y no se está volviendo atrás al trasfondo que antes tenía. Y además no solamente es eso, está diciendo. Se puede ver que la persona que es creyente verdadera ayuda a los demás a practicar el amor cristiano. No solamente él practica y persevera, sino que estimula a los demás a practicar el amor cristiano y que hagan buenas obras como consecuencia de ese amor cristiano. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Esto quiere decir que deberíamos de tomar en cuenta a otros y a ayudarles a esos otros a practicar el amor cristiano, el cual se ha de ver en las buenas obras. Esto es lo que se espera de los creyentes, que su amor cristiano se vea en buenas obras. Había necesidad de cuidar y de exhortar a los hermanos a hacer buenas obras y practicar el amor cristiano. Por eso está diciendo: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que no solamente se ve al verdadero cristiano porque persevera en la fe, sino también se ve porque ayuda a otros a que practiquen el amor cristiano. No está dando malos consejos para hacer las cosas malas. Si ese otro es su esposo, le está aconsejando a su esposo que haga las cosas bien. No le está estimulando que haga más bien las cosas mal. Si ese otra es su esposa, no le está estimulando a su esposa que haga las cosas mal, sino le está estimulando que haga las cosas bien. En eso se ve, no solamente en que persevera, sino también en que estimula al otro a practicar el amor cristiano y a hacer las obras de bien, hacer las buenas obras. Y si esos otros son sus hijos, igualmente a sus hijos no solamente les está mostrando su permanencia en la fe, sino también les está estimulando a practicar el amor cristiano y hacer buenas obras en las cosas diarias que hacen, aún en el trabajo, en el estudio, en la calle. Cuando manejan, cuando están caminando, están haciendo las buenas obras, porque eso es prueba de ser un cristiano. Considerando a los otros creyentes para estimular al amor y a las buenas obras, es necesario estimular a otros creyentes y practicar el amor cristiano. Como resultado de esto, las buenas obras. Los cristianos ayudan a otros cristianos a practicar el amor cristiano haciendo las buenas obras. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa considerarnos unos a otros, que los creyentes apoyan a otros creyentes para que demuestren su amor haciendo buenas obras.
Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué significa ser un cristiano? Es no dejar de congregarnos. El creyente no abandona la fe. El verdadero creyente se reúne para exhortación y espera de la segunda venida del Señor. Espera la segunda venida del Señor. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino en exhortación, porque el Señor viene por segunda vez. El verdadero creyente no abandona la fe o deja de congregarse, pues necesita recibir exhortación en espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. El verdadero creyente no abandona la fe o no deja de congregarse, porque esta es una muestra de perseverancia en exhortación y en espera de la segunda venida del Señor. Hermanos, cuando aquí la Escritura está hablando, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, se está refiriendo otra vez a los creyentes judíos en aquel tiempo. Muchos habían salido del judaísmo y habían venido al cristianismo. Habían estado un tiempo en el cristianismo y habían vuelto al judaísmo. Algunos habían aprendido muchas cosas del cristianismo y habían dejado otra vez la fe cristiana. Y a eso se está refiriendo aquí el escritor. No dejando de congregarnos. En otras palabras está diciendo, no abandonando la fe. Cuando a veces vemos este pasaje, a veces pensamos, no dejando de congregarnos, nos imaginamos que llegamos a Imaño, nos parqueamos. No está diciendo no entrar al templo. Está hablando de algo más profundo. Está hablando de no abandonar nuestra fe. Pero el hecho de no venir a reunirnos y escuchar la palabra de Dios en el tiempo contemporáneo, el día de hoy, es una muestra de abandono de nuestra fe también. Porque aquel que no tiene interés en venir a escuchar la palabra de Dios, reunirse con los demás para recibir exhortación, para poder seguir perseverando en la fe cristiana y para seguir animando a los otros a practicar el amor cristiano y a hacer las buenas obras. El que tiene otras prioridades cuando el resto de la iglesia se reúne, está abandonando su fe. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa no dejar de congregarnos, no dar muestras de que estamos abandonando nuestra fe. Ser cristiano significa que no abandonamos nuestra fe y nos reunimos para exhortación esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso está hablando este pasaje, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como dijimos anteriormente, parece que algunos creyentes judíos estaban abandonando la fe cristiana, dejando de juntarse con los otros creyentes. Y parece que tenían esta refutación. Se habrían entusiasmado con la fe cristiana, les habría gustado la fe cristiana, pero habían abandonado la fe cristiana. Entonces les exhorta a no abandonar la fe, pues los verdaderos creyentes se mantienen firmes, pues se basan su firmeza en la fidelidad de Dios. Y si son verdaderos creyentes, permanecen. El verdadero creyente se ve a través de su permanencia en la fe. Definitivamente está hablando de la perseverancia de los santos. Esta es una doctrina que se llama la seguridad de salvación, pero más que seguridad de salvación, es la perseverancia de los santos. Algunos piensan que porque han hecho la oración de recibir al Señor Jesucristo en su corazón, ahora ya tienen la salvación segura. Hebreos está hablando bien claro. Es cierto que habrás hecho la oración para recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, pero esa oración se autentica con tu perseverancia. Esa oración no es real mientras el creyente no persevera. No fue real para los hebreos, los destinatarios de esta carta, porque ellos no estaban perseverando en su fe. Habrían dicho, habrían estado con ellos involucrados, pero después habían abandonado la fe. O sea que el repetir una oración no le hace a uno creyente, le hace creyente a uno cuando se ve que a través del tiempo persevera en la fe cristiana, no abandona su fe. ¿Cuántos dicen amén? Y el venir a la iglesia refleja, el congregarse en este lugar refleja si estamos abandonando o no estamos abandonando nuestra fe. Porque si nuestras prioridades son otras, en lugar de venir y congregarnos, lógicamente estamos abandonando porque hay otras cosas más importantes que hacer que venir
a congregarnos, tener comunión con aquellos que son salvos, para exhortarnos mutuamente, estimularnos a practicar el amor cristiano y a practicar las buenas obras. Hermano, cuando no te congregas, cuando estás entrando y saliendo a la congregación, cuando vienes y no vienes solamente como para marcar tarjeta aquí a la congregación, te enfrías. Te enfrías y no puedes continuar la vida cristiana en crecimiento y en exhortación. No va a haber cambio, no va a haber transformación en tu vida porque estás on and off, on and off. ¿Qué pasaría si vas a tu trabajo y de los 5 días de la semana, el lunes trabajas, el martes no vas, el miércoles no vas, el jueves vas, el viernes no vas? Yo creo que no vas a durar una semana en el trabajo. Porque en todo lado se pide consistencia. Y aquí está hablando el autor del libro y Dios revelándose a través del autor del libro acerca de ser consistente en la fe cristiana. ¿Qué significa ser un creyente? Ser un creyente significa ser una persona que no deja de congregarse, que no abandona su fe y que se reúne para exhortación y espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Este pasaje está tratando de decir entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Significa perseverar, buscar la comunión de los santos, no abandonar la fe cristiana, o estar entre dos cosas, porque esto da síntomas de no ser cristiano. Si toda la vida estás con los 2 pies, un pie en el mundo y un pie en Dios, estás dando muestras de no ser cristiano. Es lo que está diciendo aquí. Pero estos visiblemente habían abandonado la iglesia del Señor. No congregarse, no buscar la comunión con los santos, es un síntoma de estar abandonando la fe, porque se prefieren más otras cosas que la comunión de los santos. En otras palabras, ese creyente, si es creyente, está desertando. ¿Saben lo que es un desertor? En los Estados Unidos, cuando alguien desertaba de las Fuerzas Armadas, tenía la pena de muerte. Ahora hacen muchos resquicios legales para no darles la pena de muerte, pero en tiempo de guerra quien abandona el frente de batalla tiene que morir por traición a la patria. Hermanos, nosotros somos soldados del Señor Jesucristo. Y si hemos dado nuestro compromiso por el Señor, entonces somos de Cristo. Y si somos de Cristo, perseveramos por el Señor Jesucristo. No estamos on and off. Estamos en la armada más importante de todo el universo. Somos soldados del Señor Jesucristo. No podemos desertar, hermanos. No somos desertores los cristianos. Somos perseverantes. Tenemos la seguridad de salvación que se puede ver en la perseverancia de nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Animamos a los demás a practicar el amor cristiano y a estimularlos a las buenas obras. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, en lugar de abandonar, es necesario reunirse para exhortarnos en nuestro andar con el Señor, especialmente sabiendo que el Señor viene por segunda vez. Hermanos, esos abandonos de la fe o no tener deseos de congregarse con los demás santos no son más que síntomas de deserción en los creyentes. ¿Tienes esos síntomas? ¿Hay síntomas de deserción en ti? Es tiempo de hacerse la pregunta, ¿qué significa ser un cristiano? Algunos judíos cristianos habían escuchado del Señor y su obra, pero a pesar de todo, habían vuelto a sus anteriores caminos. No habían perseverado, no habían buscado la comunión, tal vez porque no eran salvos. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Significa perseverar, buscar la comunión de los otros santos, abandonar la fe cristiana y estar entre dos cosas, solamente son síntomas de no ser cristiano. No congregarse, no buscar la comunión de los santos, también es síntoma de estar abandonando la fe.
porque se prefieren otras cosas antes que la comunión de los santos. Significa estar desertando. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa considerarnos unos a otros los creyentes, apoyar a los otros creyentes para que demuestren su amor haciendo las buenas obras. Significa también que los creyentes no dejan de congregarse, no abandonan la fe y se reúnen para la exhortación en espera de la segunda venida del Señor. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino en exhortación porque el Señor viene por segunda vez. El verdadero creyente no abandona la fe o deja de congregarse, pues necesita recibir exhortación en espera de la segunda venida del Señor. No abandona la fe, no deja de congregarse, porque es una muestra de perseverancia en exhortación en espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. En síntesis, este pasaje está diciendo, mantenernos firmes en nuestra fe, porque Dios es el que prometió es fiel, y además consideramos a los otros creyentes para animarlos, para estimularlos a practicar el amor cristiano y a hacer buenas obras. Y tampoco nosotros abandonamos la fe, ni dejamos de juntarnos con el resto de los creyentes, como algunos acostumbran, sino que más bien permanecemos en exhortación, porque el Señor viene por segunda vez. Los creyentes deben ser firmes en cuanto a su creencia de que el sacrificio del Señor Jesucristo es eficaz para quitar sus pecados basados en la fidelidad de Dios. Es necesario estimular a los creyentes a practicar el amor cristiano como resultado de esto a las buenas obras. El verdadero creyente no abandona la fe o deja de congregarse, pues necesita recibir exhortación en espera de la segunda venida del Señor. El creyente, hermanos, no duda del Señor Jesucristo, que Él murió por sus pecados una vez y además fundamenta su fidelidad en Dios. Los creyentes verdaderos ayudan a otros cristianos a practicar el amor cristiano y a hacer las buenas obras. No abandonan la fe, no dejan de congregarse, pues eso es una muestra de su perseverancia en exhortación y en la espera de la venida del Señor. Entonces, ¿qué significa ser un creyente? Significa estar firmes en la fe. El creyente permanece firme en su fe basado en la fidelidad de Dios. ¿Qué significa ser un cristiano? Es considerarnos unos a otros. Los creyentes apoyan a otros creyentes para que demuestren su amor cristiano haciendo buenas obras. ¿Qué significa ser un cristiano? No dejar de reunirnos, no dejar de congregarnos, no abandonar nuestra fe. Y se reúne para exhortación y espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermanos, aquí el autor de Hebreos nos está recomendando mantenernos firmes en la fe, considerando a los otros creyentes, sin dejar de congregarnos, sin abandonar la fe, sin volver atrás. Los creyentes son firmes en su creencia en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él está recomendando, que como creyentes tenemos que ser firmes en nuestra creencia en el Señor Jesucristo y tenemos que estimular a los otros creyentes para que también practiquen el verdadero amor cristiano, para que no abandonen tampoco su fe. Y aquí está diciendo el autor de Hebreos que el verdadero creyente no duda de su fe en el Señor Jesucristo, más bien ayuda a los otros a que no abandonen su fe. El verdadero creyente permanece, apoya a los otros y no abandona su fe. El verdadero creyente busca la comunión de los otros creyentes. Hermanos, ¿qué cosa te atrae más que la iglesia del Señor? Allí está tu corazón. ¿Qué prefieres hacer cuando los santos están reunidos? Allá está tu corazón. Y Hebreos es una exhortación para los creyentes, para que perseveren los creyentes. Un cristiano, un verdadero cristiano, es aquel que persevera en la fe. No es aquel que está on and off en su fe. Es aquel que persevera en su fe. Y se puede ver las buenas obras y la práctica de su amor cristiano todos los días de su vida. Y esto significa ser un cristiano. Así que el día de hoy reflexionemos sobre esto en nuestra propia vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades que no nos permiten buscar la comunión y el compañerismo de los santos? ¿Cuáles son esas prioridades que nos alejan
de perseverar en la fe. Tal vez hemos pensado equivocadamente que haciendo una oración ahora ya somos cristianos. Esa oración se autentica por la perseverancia de tu vida cristiana en la fe, en la profesión de tu fe. Esto enseña la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Y nos hemos hecho esta pregunta otra vez: ¿qué significa ser cristianos? Y hemos entendido, Señor, que significa mantenernos firmes en la fe, considerando a los otros creyentes sin dejar de congregarnos, Señor. Hemos entendido también que somos creyentes porque no dudamos en nuestra fe en el Señor Jesucristo. No queremos volver atrás, sino queremos perseverar para mostrar que la decisión que hemos hecho, Señor, es auténtica y que tú nos has cambiado y nos has transformado. Porque el verdadero creyente, Señor, permanece y además apoya a los otros creyentes a que no abandonen su fe. Señor, te pedimos que el día de hoy nos ayudes a analizar nuestro propio compromiso delante de ti y que podamos respondernos esta pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús en este momento oramos. Hermanos, mientras están orando, como parte de esta serie he estado invitando siempre a las personas. Tal vez tú has pensado que eres creyente y te has dado cuenta que no es así, y que tal vez el día de hoy quieres tomar una decisión de verdad, y de verdad ser un creyente y entregar tu vida al Señor Jesucristo. Tal vez ya has estado asistiendo mucho tiempo acá o a alguna otra congregación y ocurre que el día de hoy te has dado cuenta que tu decisión no era consistente con tu perseverancia. Probablemente tu perseverancia no ha mostrado tu decisión. Pero te invito en el nombre del Señor el día de hoy, que si esa decisión no ha sido hecha y el día de hoy quieres hacer tu decisión verdaderamente, te invito en el nombre del Señor Jesús a levantar tu mano. ¿Hay alguien que el día de hoy quiere entregarle su vida al Señor? ¿Hay alguien que tal vez se ha dado cuenta que es tiempo de tomar esta decisión como debe ser? Pero también quiero invitar a aquellos creyentes que tal vez quieren el día de hoy reconciliarse con el Señor, que tal vez han decidido, pero que tal vez estaban andando en desobediencia a la palabra de Dios. Si tú quieres en este momento, también te invito a que pase aquí adelante. Vamos a reconciliarnos con el Señor. Vamos a orar y hacer una oración de reconciliación. ¿Hay alguien que quiere pasar el día de hoy? Estamos haciendo así esta serie para invitar y animar a las personas, estimularles al amor cristiano. Amén. ¿Hay alguien más? ¿Alguien que va a ser valiente venir? Vamos a orar. No tenga temor. No tenga temor. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa perseverar en la fe. No es haber hecho solamente una oración, sino autenticar esa oración con nuestra perseverancia. ¿Alguien más? ¿El día de hoy? Si el Señor ha tocado tu corazón, no tardes. Hoy es el día que debes hacer esta decisión. Si el Señor ha tocado tu corazón. Muy bien. Vamos a orar entonces el día de hoy. Vamos a orar el día de hoy. Quisiera que la congregación también ore, incline sus rostros. Vamos a continuar orando. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos toca, Señor, porque tu palabra nos habla, Señor. Y a veces, Señor, abandonamos nuestra fe en nuestra vida práctica. Somos buenos creyentes en la congregación cuando nos congregamos aquí, y cuando salimos abandonamos la fe. Pero tu palabra nos exhorta a mantenernos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, no dejando de congregarnos, no abandonando la fe en ningún momento de nuestra vida, sino manteniéndonos y estimulándonos al amor cristiano los unos a los otros, sabiendo que vienes por segunda vez, Señor. Por eso queremos orar en este momento y queremos orar por estas personas que han pasado aquí adelante, Señor, que se quieren reconciliar contigo. Te pedimos que tú bendigas su decisión, los hagas fuertes en la decisión que hoy están tomando, Señor. Porque tu palabra tiene poder y tu palabra es la verdad y tu palabra traza la verdad. Y tu palabra es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos y las coyunturas. Esa es una palabra que discierne, Señor, que no son nuestras palabras, sino es la tuya, Señor. Gracias por el efecto que ha hecho en la vida de tus hijos el día de hoy.
Y te pido que tú bendigas esa decisión. Ahora, Señor, que ellos se están reconciliando contigo. Señor, oramos también por quienes están decidiendo, Señor, el día de hoy. Entregar su vida, Señor, a ti. En este momento. Que hagan la decisión, Señor, en este momento. Para que te sigan, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. No sé si alguien de aquí adelante ya necesita recibir al Señor en su corazón. ¿Ya lo han hecho o quieren hacerlo ahora? ¿Ya lo ha hecho? ¿No? ¿Ok? ¿Quiere recibir al Señor en su corazón? Ya, vamos a orar con ella, por favor. Lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos de pie ahora. Y los demás ya son creyentes, ¿no? Que se han reconciliado. Por tome asiento nomás si quiere, está bien. Vamos a orar entonces con ella para que el Señor... Y vamos a orar todos para que la decisión que ella está haciendo sea una decisión para siempre. Amén. Así hemos hecho nosotros una decisión. Me acuerdo haber decidido igual. Estaba sentado en la banca, tenía 8 años y he decidido por el Señor. Así que te animo, ¿ok? Vas a repetir esta oración. Pero sabes que esta oración no te hace cristiano automáticamente. Eres cristiana cuando demuestras, perseverando en tu fe a lo largo de toda tu vida, que eres cristiana. Así eres cristiana, ¿ok? Esta oración no es mágico que ya te ha hecho cristiana. Se va a ver tu fe cristiana a lo largo que perseveres en tu vida. Y esa es tu seguridad de salvación, ¿ok? Así que vamos a orar. Los diáconos están aquí, contigo aquí. Ellos también van a orar, ¿ok? Repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, te pido perdón por todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Y el día de hoy, con esta oración, te quiero entregar mi vida. Y te pido, Señor, que me ayudes a perseverar. Que no vuelva atrás. Que vaya adelante. Todos los días de mi vida. Quiero vivir para ti, Señor. Dame el poder de tu Espíritu. Que me va a ayudar a perseverar y ser creyente el resto de mi vida. Te abro las puertas de mi vida, de hoy para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu hija, a la que, Señor, tú has estado hablando domingos atrás, pero el día de hoy, Señor, ella ha tomado su decisión. Y que esta decisión, Señor, no es una cosa mágica que estás repitiendo, sin embargo se va a ver a través de su perseverancia en el tiempo que ha tenido la seguridad de salvación y que tú, Señor, le has salvado. Oro por ella para que el poder de tu Espíritu Santo le dé poder para andar todos los días obedeciendo tu palabra. Dale sed por tu palabra, dale sed por las Escrituras, Señor, y edifica su vida, Señor, para que ella te obedezca todos los días de su vida. En el nombre de Jesús te damos gracias y provee, Señor, todas sus necesidades, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.